Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un repaso de la lección de escuela sabática. Espero que este estudio sea para reforzar cada uno de nuestros conocimientos con respecto a la lección de escuela sabática. El objetivo de estos repasos no es para que sustituyan su estudio personal, sino que es para que lo amplifiquen y puedan crecer más en conocimiento de lo que viene hablando la lección de escuela sabática. Así que, hermanos, para mí es un privilegio poder presentar este repaso de la lección y sin olvidar, hermanos, que si están viendo estos videos, la mejor forma que pueden ayudar a este ministerio es suscribiéndose, dando me gusta a los videos, comentando y compartiendo este material. De esta manera vamos a poder crecer en este ministerio y vamos a llegar a muchas personas con la verdad presente. Así que, hermanos, gloria a nuestro Dios porque nos permite poder presentar este interesante repaso de la lección de escuela sabática. Así que, hermanos, vamos a orar para que Dios sea el autor de esta clase. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre eterno, porque nos permites una vez más poder conocer la lección de escuela sabática. Te pedimos, Señor, que nos des ese conocimiento, esa sabiduría, para que podamos entender el mensaje central de esta lección de escuela sabática, que viene basada en tu palabra, en el Evangelio según San Marcos. Gracias, Padre, porque permite que tu siervo pueda presentar esta lección. Gracias porque tus hijos van a escuchar este mensaje. Que ellos puedan crecer en conocimiento, puedan ampliar más el conocimiento que tienen para la honra y gloria de tu nombre. Pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. Quiero que se consigan su lección de escuela sabática, papel y lápiz y que abran su Biblia. La lección de escuela sabática es la lección número 9. Dice como título, Controversias en Jerusalén. El versículo para memorizar dice así, está en Marcos 11:25 y dice así, y cuando estén orando, si tienes algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Hermanos, podemos decir de que este es el evangelio práctico. Hay un mandamiento, hermanos, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cristo dijo que es el segundo y más grande mandamiento. El primero es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento de la Shema. Cuando vamos a la Biblia, la esencia del Evangelio es amar al prójimo. Cristo, al morir en esta tierra, al morir crucificado, demostró su gran amor por sus hermanos. Cristo demostró el gran amor que le tiene a la humanidad. Cristo en la cruz hizo provisión para toda la humanidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. En la cruz se demostró la esencia del amor. Aún Cristo, cuando estaba colgado del madero, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es bien importante, hermanos, que si nosotros queremos ser verdaderos cristianos, tenemos que solucionar las discordias y las diferencias que hay con nuestros prójimos. De lo contrario, de nada sirve cualquier oración o cualquier tipo de religiosidad que podamos practicar dentro de la iglesia. Si no está el amor de Dios en eso, de nada sirve. Muchas veces las controversias que existen en la iglesia, entre miembros de iglesia, eso es un obstáculo para detener las bendiciones de Dios. Así que es bien importante, si nosotros somos fieles en la ofrenda y en el diezmo, pero tenemos pleito con nuestro hermano, Cristo nos dice, primero hay que arreglar esa discordia, ese problema con el hermano, y hay que perdonarlo, así como Cristo nos perdonó, así como el Padre nos perdonó. Inclusive eso mismo dice el Padre nuestro. Padre, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden y no nos dejes caer en tentación. Así que es bien importante que nosotros, hermanos, hagamos ese paréntesis en el versículo para memorizar.
Ahora pasemos al día domingo. En el día domingo viene hablando de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Y viene basada esta lección de este día en Marcos capítulo 11, versículo 1 al 11. Viene hablando cuando Cristo entró a Jerusalén montado en un pollino. Leamos lo que dicen estos textos bíblicos. Marcos capítulo 11, versículo 1 al 11. Lo vamos a leer y vamos a dar la explicación. Marcos capítulo 11, versículo 1 al 11 dice: Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está frente a vosotros, y luego que entréis a ella, hallaréis un pollino atado, o sea, un asno, y dice, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadle y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron pues y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Y sigue diciendo: también muchos tendían sus manos por el camino, otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. La pregunta es: ¿qué significa de que Jesús haya entrado a Jerusalén montado en un pollino, en un asno? ¿Qué significaba esto en la profecía? Es interesante que 1500 años antes de Cristo, el profeta Zacarías había profetizado esto, de que el Mesías iba a entrar a Jerusalén con júbilo, sentado en un pollino. Según la profecía, hermanos, el Mesías iba a venir del linaje santo de David. De David venían los reyes. Cuando en la Biblia se le llama a Cristo hijo de David, es la noción o la referencia de que el Mesías iba a venir de David. Los que venían de David eran los reyes. Es muy importante que entendamos ese punto. 1500 años antes de Cristo, el profeta Zacarías había profetizado esto en Zacarías 9:9, y dice así: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Hermanos, es interesante que Jesús, al presentarse de esta manera, sentado en un pollino, estaba demostrando que Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero había una mala comprensión de parte de los judíos y de los apóstoles con respecto a esto. Los discípulos y los judíos se sorprendieron al ver de que Jesús venía sentado en un pollino entrando a Jerusalén, porque estaba la noción, y eso era la costumbre, que los reyes, la realeza, siempre entraba a la ciudad sentado en un pollino. O sea, era la cultura judía. Era muy común, hermanos, los reyes presentarse de esta manera sentado en pollinos, hermanos. Y Cristo, al hacer esto, estaba demostrando que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Y noten cómo dice estas dos citas del Deseado a toda la gente, página 523, párrafo 1. Deseado a toda la gente, página 523, párrafo 2, dice así: 500 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Zacarías predijo así la venida del Rey de Israel. Esta profecía se iba a cumplir ahora, cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén. El que siempre había rechazado los honores reales iba a entrar en Jerusalén como el prometido heredero del trono de David. O sea que los discípulos quedaron admirados o atónitos al ver de que ahora su maestro estaba aceptando honores reales. Ahora dicen los discípulos: este es el rey que hemos esperado, este es el hijo de David, este es el Mesías que nos va a libertar del yugo romano. O sea que los discípulos captaron de que Jesús era el rey descendiente de David. Lo que no comprendieron fue la misión de este rey. Noten cómo dice esta cita del Deseado a toda la gente, página 524, párrafo 1. Deseado a toda la gente, página 524, párrafo 1, dice así: Cristo seguía la costumbre de los judíos en cuanto a una entrada real. El animal en el cual cabalgaba era el que montaban los reyes de Israel, y la profecía había predicho que así vendría el Mesías a su reino, citando Zacarías 9, versículos 9 al 10. Y dice la cita: no bien se hubo sentado sobre el pollino cuando una algazara de triunfo hendió el aire, la multitud le clamó como Mesías, como un rey. Y dice, Jesús aceptaba ahora el homenaje que nunca antes había permitido que se le rindiera. Y los discípulos recibieron esto como una prueba de que se realizarían sus gozos y esperanzas y le verían establecerse en el trono. La multitud estaba convencida de que la hora de su emancipación estaba cerca, y su imaginación veía a los ejércitos romanos expulsados de Jerusalén y al Israel convertido una vez más en nación independiente. Todos estaban felices y alborozados y competían unos con otros para rendirle homenaje. Noten qué interesante lo que está diciendo esta cita. Explicamos, aunque los discípulos y los judíos comprendieron bien el mensaje de Cristo, de que esa procesión de venir un rey sentado en un pollino era una señal de que Cristo era el Mesías prometido que habían profetizado todos los profetas y la ley de Moisés. Estaba claro, porque de esa manera los reyes de Israel entraban en las ciudades. Era una costumbre real montarse en un pollino. Y cuando los discípulos notaron eso, se sintieron alegres, porque ahora dijeron: ahora vamos a ser libertados de la esclavitud romana, porque en los tiempos de Jesús los romanos tenían como esclavizados a los judíos, y los judíos con el Mesías venidero esperaban ser emancipados. Noten qué interesante. O sea, comprendieron mal la primera venida de Cristo. Los judíos esperaban a un Mesías político que vendría con poder, destruyendo a los romanos y libertando a los judíos y dejándolos libres y emancipados. Noten, pero es interesante que los judíos se chasquearon, especialmente los discípulos se chasquearon. Esta mala interpretación de un Mesías político que vendría en su primer venida con poder, con rayos, con trueno, con terremotos, la habían creado de una mala interpretación de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Porque la nación judía solamente creía de que Cristo iba a venir solamente una vez. Pero es interesante que la manera en que ellos lo esperaban no era que se cumpliría en la primera venida, sino que en la segunda venida. Es en la segunda venida que Jesús viene con poder y grande gloria.
no en la primera venida. Cristo, aunque es rey, la primera venida de Jesús era con otro propósito, y era de libertar a Israel no de una esclavitud física por parte de los romanos, sino que de una esclavitud espiritual del pecado. Iban a ser redimidos, pero del pecado. Pero ellos no comprendieron esta misión y se quedaron chasqueados. Ustedes pueden ver, hermanos, cómo los dos discípulos, cuando iban al camino de Maús, aproximadamente 12 kilómetros, iban chasqueados, platicando uno con el otro, diciendo de que ellos esperaban de que el Mesías redimiría a Israel, porque ellos creían de que el Mesías iba a venir una sola vez como un Mesías político, derrocando al imperio romano y dejando libre a los judíos. O sea, la comprensión de un Mesías venidero había sido distorsionada por la nación judía, especialmente por los rabinos que estaban enseñando errores y una mala interpretación de las profecías mesiánicas. La gente se dejó engañar por los líderes religiosos de aquel tiempo. Si tan solo la gente hubiese estudiado las profecías por sí mismos, no hubiesen sido engañados. Claramente esperaban un Mesías, esto estaba claro. Cristo era el rey y se identificó al montarse en un pollino. Lo que no comprendieron fue la misión de la primera venida de Cristo. Confundieron la primera venida con la segunda venida, porque los discípulos y los judíos no comprendían hasta entonces de que Cristo iba a venir por segunda vez. Es bien importante eso, hermanos. Fue un chasco tremendo de parte de los judíos y los discípulos. Ahora bien, cuando vemos que Jesús entra a un pollino, estaba demostrando que Jesús es rey. Pero primero, liberta a su pueblo del pecado y después vendrá con su reino eterno en su segunda venida de Cristo. Es muy importante eso. Pero no era la manera en que los judíos lo esperaban. Los judíos tenían un concepto errado del Mesías. Estaban meramente confundidos. Cristo, al presentarse de esta manera y entrar a Jerusalén montado en un pollino, estaba demostrando que Él es el Rey de Reyes, hijo de David, pero que su reino era un reino de humildad, de paz, pero en el corazón. Noten qué interesante. De la manera que los judíos lo estaban esperando en su primera venida, es cuando Cristo venga por segunda vez con poder y grande gloria. Eso dice la profecía bíblica. Entonces, es bien importante que nosotros entendamos el centro del día domingo, el por qué Jesús entró a Jerusalén sentado en un pollino, porque representaba que Él es el Rey y que iba a venir a establecer en ese momento un reino de paz y humildad. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que venía a libertar a Israel no de una esclavitud política y civil, sino de una esclavitud del pecado. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El ministerio de Jesús se enfrascó en esto, de redimir al pecador de sus pecados, de libertarlo del pecado. Esa fue la misión de Jesús en su primera venida. Cuando Jesús venga por segunda vez, viene, pero ahora ya no viene a perdonar pecados, sino que viene a establecer su reino eterno que nunca pasará y que su reino será para siempre, como dice el profeta Daniel en el capítulo 2. Ahora pasemos al día lunes. Es interesante que Marcos, en el capítulo 11, plasma ahora otro evento. Y el día lunes dice: un árbol maldito y un templo purificado. La lección de este día viene hablando de dos eventos que Marcos lo registra en su libro. Veamos el primer evento, que es un árbol maldito. ¿Qué es esto? ¿Por qué este título? Leamos Marcos capítulo 11, versículo 12 al 14. Marcos capítulo 11, versículo 12 al 14, dice así, noten: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre.
Noten que Dios no tiene hambre. Cristo, aunque es Dios, pero estaba como hombre. Los hombres son los que tenemos hambre. Dios no necesita comer. Pero Cristo está aquí como hombre y le dio hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas. ¿Qué es lo que tenía? Hoja. No dice que tenía fruto. Dice que tenía hoja. Fue a ver, tal vez hallaba en ella algo. Noten que si Jesús hubiese estado en esta tierra como un ser divino, no hubiese tenido necesidad de ir cerca para ver si había fruto o no en la higuera. Dios, a través de su omnisciencia, lo sabe todo. Pero Cristo, al ir a buscar higos a la higuera, estaba demostrando que Él es hombre como nosotros. En esta tierra vivió como hombre, sintió hambre y fue a ver si hallaba fruto. Porque de lejos esta higuera solamente tenía hojas. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera, noten que esta es una parábola. No es que Jesús se va a poner a hablar con un árbol, los árboles no hablan, esta es una parábola. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y dicen los versículos siguientes que cuando salieron del templo, dice que la higuera estaba seca desde la raíz. Ahora, es claro que la higuera era un árbol en ese momento, un árbol literal. Sí, pero ese árbol era una parábola. ¿Qué estaba dando a entender Cristo con maldecir este árbol? ¿Por qué lo maldijo? Ahora, es importante entender, hermanos, que Cristo no maldijo la higuera porque no tenía fruto. Quiero que se concentren en lo que estoy diciendo, hermano. Y quiero que anoten esto que estoy diciendo, por favor. Cristo no maldijo la higuera porque no tenía fruto. Entonces, ¿por qué la maldijo? La maldijo porque pretendía tenerlos, o sea, aparentaba tenerlos, pero no tenía nada. ¿Me doy a entender? O sea, Cristo, por lo menos si la higuera no hubiese aparentado ser una higuera frondosa, no hubiese engañado a la vista de los hombres. O sea, era una higuera engañosa, porque de lejos se miraba frondosa, y en los tiempos bíblicos una higuera frondosa era sinónimo de que tenía fruto. Pero esta higuera era una higuera engañosa a la vista de los hombres. O sea que pretendía tener frutos, pero no los daba. Simplemente si la higuera desde lejos hubiese presentado que no tenía hoja, significa que tampoco tenía higo. No hubiese tenido necesidad de que los hombres o Cristo llegase cerca para ver si habían frutos o no. Pero la higuera estaba siendo engañosa con dar hojas, pero no fruto. O sea que en otras palabras, Cristo está maldiciendo la higuera por ser hipócrita. Ahora, ¿qué representa esto, hermanos? ¿Qué representa la higuera y por qué Cristo la maldijo? Quiero decirles, hermanos, que la higuera es un símbolo de la nación judía. Cristo le dio un periodo de 70 semanas, de 70 años, 490 años. En efecto, 70 años en profecía, día por año, son 490 años. 70 semanas, o sea, 490 años. Todos sabemos, hermanos, esa profecía inició en el año 457 con el decreto de Astarjerjes y culminó en el año 34 con el apedreamiento de Esteban. O sea que Cristo, su ministerio, lo desarrolló bajo el periodo de las 70 semanas de Daniel 9. O sea que este acontecimiento tenía que ver en el marco de las 70 semanas de Daniel 9. Estas 70 semanas estaban destinadamente para la nación judía. La nación judía representa esa higuera sin frutos, solamente eran hojas.
El espíritu de profecía dice que las hojas representan la pompa y las ceremonias y la liturgia de la nación judía, y el templo hermoso que tenían los judíos, que se sentían orgullosos, eran solamente hojas, pero sin dar fruto. Eran sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro eran podredumbre, huesos y hediondez. La nación judía era como una higuera, era solamente hojas. Eran a la vista engañosos, aparentaban algo que no tenían. La nación judía cabe perfectamente con esta parábola de la higuera. Eran solamente hojas, sin ningún fruto. Y por eso la misión de Juan el Bautista y la misión de Cristo es para venir a regar la higuera, darle agua y abonarla, podemos decir así, para que diese frutos. Pero nunca la nación judía aceptó el evangelio predicado a través de los profetas. Nunca los judíos aceptaron el mensaje predicado por Juan el Bautista y por Cristo. Estoy hablando como nación, no estoy diciendo que todos los judíos eran malos, porque dentro de la nación judía había un remanente. Muchos aceptaron el evangelio, pero como nación, Dios rechazó a la nación judía en el año 34 y el evangelio pasó a los gentiles. Es interesante, hermanos, que la nación judía, hermanos, se convirtió solamente en hojas. Y esto puede pasar con nosotros como iglesia adventista, de ser solamente hojas como los judíos. ¿Qué podrían representar las hojas hoy en día en la iglesia? Las hojas pueden representar nuestra teología, nuestra doxología. Tenemos los mejores cantos que ninguna iglesia lo tiene. Tenemos un himnario con buenos himnos. Tenemos los mejores predicadores y maestros de profecía. Tenemos los mejores hospitales. Tenemos las mejores universidades. Tenemos la mejor línea de literatura sobre la alimentación. Tenemos una gran información y un gran conocimiento de las profecías. Pero es posible que seamos solamente hojas sin dar frutos dignos de arrepentimiento. Inclusive Elena de White, en el libro de Salvando a las Gentes, hace ese tipo de comparación entre la higuera estéril y el mensaje a la iglesia de la Odisea. Somos hojas, somos ricos en conocimiento, tenemos una información masiva que ninguna iglesia protestante la tiene, pero solamente somos hojas. Necesitamos de Cristo. Por eso que el mensaje a la iglesia en la Odisea o al ángel en la iglesia de la Odisea, Cristo está fuera de la iglesia tocando a la puerta. Noten lo que dice Apocalipsis 3:20. Es un paralelo porque la historia se repite, hermanos. Como iglesia adventista somos solamente hojas y hay que emitirlo, hermanos. Las hojas representan el conocimiento, las doctrinas, nuestro mensaje. Tenemos un mensaje precioso, pero nos hace falta algo. Nos hace falta, y hay que ser humildes para aceptar el reproche, nos hace falta que demos frutos dignos de arrepentimiento. De nada sirve la teología, de nada sirve que tengamos un mensaje precioso, de nada sirve que tengamos los mejores hospitales y las mejores universidades, pero si no damos frutos dignos de arrepentimiento, estamos en la misma posición que la nación judía. Lean lo que dice Elena de White sobre eso. Lean cómo el comentario bíblico adventista hace también ese tipo de comparación. Hermanos, la higuera estéril representa a la nación judía y por eso Cristo la maldijo a la higuera, porque aparentaba tener frutos, o sea, era hipócrita, pero no había fruto. Por lo menos un mundano ya se sabe que no tiene fruto. No podemos esperar frutos de un mundano. Pero un cristiano que lo aparenta, pero que no dé frutos, eso fue lo que ocasionó que Cristo maldijera a la higuera. No fue simplemente porque no habían frutos, sino porque lo aparentaba. ¿Me doy a entender, hermanos? Es peligroso, hermanos. Dios detesta la hipocresía. Dios detesta la tibieza espiritual. Y en el mensaje a la iglesia de la Odisea, lean, dice que si no nos arrepentimos de nuestra tibieza, vamos a ser vomitados
por el testigo fiel y verdadero que es Cristo. Comentario bíblico adventista comentando sobre la maldición de la higuera dice así, y el por qué la maldijo Cristo. La frondosa higuera representaba a la nación judía y a los otros árboles a las naciones gentiles. Es cierto que los gentiles no daban fruto, pero nadie los esperaba de ellos porque no pretendían darlos. Sin embargo, esta higuera precoz tenía hojas que presagiaban higos, o sea, era engañoso. Las hojas eran engañosas, pero no habían frutos. Hermanos, este tipo de mensajes, hermanos, llegan al corazón. Hermanos, cualquier cosa que nosotros hagamos, si no carece de espíritu y que carece de amor, estamos en la misma posición que los judíos hipócritas. Y este es un mensaje para nosotros también, hermanos. No voy a creer que esto es solamente para los judíos, porque tenemos esa costumbre de regalarle todo a los judíos, y el mensaje es para nosotros. La lección viene hablando para nosotros, porque yo puedo estar en la misma posición del judío. Por eso es que cuando leemos esta clase de mensajes, pongamos nuestro nombre allí, pongámoslo allí, y veamos que este mensaje de Cristo nos está diciendo a nosotros hoy, que necesitamos dar frutos dignos de arrepentimiento. Y noten que el mensaje de Juan el Bautista fue ese mismo, y Cristo lo predicó también de esa manera. Generación de víboras, den frutos dignos de arrepentimiento. Bien, de Cristo también les dice lo mismo, porque el problema de los judíos no era la ceremonia. Tenían la ley y los profetas, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos hijos de Dios, pero solamente eran hojas, ceremonias externas, religiosidad externa, sin fruto y sin amor. Noten cómo dice esta cita, deseado toda la gente, página 535, párrafo 3. Tremenda esta cita. La maldición de la higuera era una parábola llevada a los hechos. Ese árbol estéril que desplegaba su follaje ostentoso a la vista de Cristo era un símbolo de la nación judía. El Salvador deseaba presentar claramente a sus discípulos la causa y la certidumbre de la suerte de Israel. Con este propósito, invistió el árbol con cualidades morales y lo hizo exponente a la verdad divina. Los judíos se distinguían en todas las demás naciones porque profesaban obedecer a Dios. Noten que profesaban, no es que obedecían, profesaban obedecer a Dios. Habían sido favorecidos especialmente por Él y aseveraban tener más justicia que los demás pueblos, pero estaban corrompidos por el amor al mundo y la codicia de las ganancias. Se jactaban de su conocimiento, pero ignoraban los requerimientos de Dios y estaban llenos de hipocresía. Terrible, hermanos, esta cita. Como el árbol estéril, extendía sus ramas ostentosas, de apariencia exuberante y hermosas a la vista, pero no daban sino solamente hojas. La religión judía, con su templo magnífico, sus altares sagrados, sus sacerdotes mitrados y ceremonias impresionantes, era hermosa a la apariencia externa, pero carente de humildad, amor y benevolencia. Saben, hermanos, que es lo mismo que le dice Cristo a la iglesia Laodicea y al ángel en la iglesia de Laodicea. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado con fuego, vestiduras blancas y colirio para que veas. Dice Elena de White que eso representa el amor, la fe y la justicia de Cristo y el Espíritu Santo, que como iglesia lo necesitamos. Los judíos solamente eran hojas, pero eran hipócritas, eran odiosos. ¿Saben, hermanos, que los judíos, los fariseos, los maestros de la ley, porque los primeros apóstatas eran los líderes de Israel, porque ellos, dice Elena de White, que ellos fueron los que llevaron a la apostasía a la nación judía, los rabinos y los sacerdotes y los líderes religiosos de aquel tiempo? Lean lo que dice Testimonio para los Ministros.
Los fariseos, hermanos, eran odiosos, eran egocéntricos, eran criticones, despiadados. ¿Saben de que eran tan egocéntricos que ellos mismos se habían inventado nombres peyorativos para referirse a los gentiles? Les decían piedra. Miraban a un gentil y le decían, ahí viene una piedra. Les decían inmundo, cerdo, hasta perro les decían. Noten, se hicieron idólatras de ellos mismos. Se hicieron dueños del evangelio. Creían de que solamente eran ellos dignos de la salvación. Excluyeron a los gentiles de la salvación que Dios había prometido a Abraham, que las naciones iban a ser benditas en la simiente de Abraham. Noten, hermanos, eran solamente hojas y podemos caer en esto mismo nosotros, hermanos. Cuidémonos de esto. Claro, el problema no son las hojas. Noten que Cristo nos está condenando las hojas de la higuera. Y es bien importante que entendamos eso. Las hojas de la higuera son buenas. El problema es que no habían frutos. Nuestra teología es buena y todo lo que tenemos en la iglesia es bueno, perfecto. Tenemos una doctrina perfecta. Tenemos 28 creencias perfectas, sólidas y bíblicas. Tenemos un conocimiento de las profecías que ninguna iglesia lo tiene y lo admitimos, hermanos. Aún los jesuitas se admiran del conocimiento que tiene la iglesia adventista. Yo recuerdo que una vez escuché a un sacerdote católico que le decía a un feligrés católico: de todas las iglesias evangélicas, la iglesia adventista es la que tiene más conocimiento de las profecías bíblicas, son los más estudiosos. Los mismos católicos y jesuitas admiten que la iglesia adventista tiene un mensaje sólido y profundo. Pero podemos caer en esto de ser solamente hojas, como la nación judía. Y este es el mensaje para nosotros, hermanos. Ahora, ¿por qué dice también en este día? Porque estamos en el día lunes, dice: ahora purifica el templo. Cristo purifica el templo. En este mismo acontecimiento le sigue, después de hablar de la higuera y cómo la maldijo, ahora Cristo purifica el templo. ¿Por qué purifica el templo? ¿Qué estaba pasando? Noten cómo dice Marcos capítulo 11, versículo 15 al 18. Marcos capítulo 11, versículo 15 al 18. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, saben de que lo que entraba en el templo, en el Antiguo Testamento, en el santuario, era la gloria de Dios. Aquí la gloria de Dios es Cristo, entra al templo. Cuando Cristo sale del templo, significa que la gloria dejó vacío el templo. Cuando Cristo entra, la gloria llena el templo. Porque Cristo es la gloria de Dios. Si tienen duda, lean Juan 1:14. La gloria del Padre es Cristo. Lean la cita, Juan 1:14. Ahora, vemos que Cristo está entrando a Jerusalén, pero en el templo. Significa que el templo está lleno de la gloria de Dios, porque Cristo está dentro. Pero noten, entra y noten qué es lo que Cristo ve en el templo. Comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas. Esta palabra cambista es los que cambiaban moneda, los que cambian moneda, los que trafican con el cambio de moneda. Y dice, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y le enseñaba diciendo: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones o para todos los pueblos. Mas vosotros, yo imagino que Cristo lo está señalando en la cara y les está diciendo: mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes. Noten que quienes están en la cabeza de toda apostasía son los líderes religiosos. Nunca se olvide de esto, hermano, por favor. Necesito que usted sea inteligente, hermanos, y sea analítico. Desde Génesis hasta Apocalipsis va a ver usted de que los que están a la cabeza de toda apostasía son los líderes religiosos. La historia no cambia, la historia siempre es la misma.
Dice que noten, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. Noten que se enojaron. El diablo se enoja cuando se predica la verdad. El diablo se enoja cuando se habla de santidad. El diablo se enoja cuando se predica la sana doctrina. Y noten cómo dice, y buscaban para matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. ¿Saben, hermanos, que el diablo siempre ha usado dos métodos para callar el mensaje? Levanta falso testimonio o calumnia contra los siervos de Dios, y la otra es usar la fuerza, usar la persecución y matar a los siervos de Dios. Esto hizo el diablo a través de los fariseos. Vemos de que los fariseos y los maestros de la ley y los escribas y sacerdotes se enojaron cuando Cristo purificó el templo. ¿Por qué Cristo se enojó? La ira de Cristo es una ira santa, la justa indignación contra el pecado. Desde los tiempos bíblicos, desde Moisés, desde los tiempos de Salomón y David y todos los profetas, Dios había dicho a Israel: mi templo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones que vengan a adorarme aquí en mi templo. Pero los rabinos habían convertido el templo en un mercado, en negocio. El templo no es para eso, hermanos. Ahora, usted me va a decir, hermano Rafael Díaz, pero hoy el templo que tenemos hoy es diferente al templo que existía en los tiempos de Salomón y Moisés. Es cierto. Pero el simple hecho de congregarnos y haber dedicado este lugar para honrar y glorificar a Dios no puede usarse para otra cosa. Los templos deben de ser usados para glorificar a Dios y adorarle, para nada más. Y no importa qué argumentación o filosofía me use para defender alguna postura errada. Los templos se han hecho únicamente para adorar a Dios. Es terrible, hermanos, como los judíos habían pervertido el templo, lo habían convertido en un mercado. Se habían distorsionado por completo, se habían desviado por completo del plan original de Dios, de que el templo era para que todas las naciones viniesen a adorar a Dios y que conocieran al Mesías venidero, que conocieran al Hashem, que conocieran al Jehová de los ejércitos, al Elohim. Pero los fariseos se estaban enriqueciendo, noten el negocio. Habían pervertido el templo y las cosas sagradas. Podemos decir de que estaban ofreciendo fuego extraño. Noten cómo dice esta cita. Deseado toda la gente, página 540, párrafo 1. Hablando de esta apostasía que habían provocado los líderes religiosos en el templo. Dice, el atrio exterior del templo parecía un amplio corral de ganado. Noten qué perversión, hermano. Con los gritos de los animales y el ruido metálico de las monedas se mezclaban el clamoreo de los airados altercados de los traficantes. Y en medio de ellos se oían las voces de los hombres ocupados en los sagrados oficios. Los mismos dignatarios del templo se ocupaban en comprar y vender y cambiar dinero. Estaban tan completamente dormidos por su afán de lucrarse que a la vista de Dios no eran mejores que los ladrones. ¿Saben lo que está diciendo esta cita? Que estaban igual que los ladrones, eran ladrones. Hagamos la aplicación homilética. ¿Saben qué es una aplicación homilética? Los predicadores tenemos que conocer qué es una aplicación homilética. Una aplicación homilética es usar un texto bíblico para extraer un principio y hacer la aplicación espiritual para la iglesia. Eso se llama la homilética. Hagamos la aplicación homilética. ¿Saben de que también nosotros como iglesia podemos estar traficando y haciendo cosas ilícitas en el templo para lucrarnos? Aunque las cosas en sí pueden ser buenas, pero cuando se hace de una manera equivocada, para lucrarse y para profanar el templo, se está usando fuego extraño. ¿De qué manera se puede estar profanando el templo?
Escuchen lo que les voy a decir, hermanos. Yo sé que algunas veces por decir la verdad caemos mal, pero es importante hacer la aplicación homilética sobre este tema. Y es bien importante decirlo, porque puede ser de que le salve la vida a usted, o puede ser que en su iglesia estén haciendo eso, y lo ven normal, porque los fariseos lo ven normal. Pero cuando nos vamos a la Biblia y al espíritu de profecía, hay muchas cosas que se están haciendo dentro del templo que no son agradables a Dios. Ejemplo, vamos a poner ejemplo. Por ejemplo, que en el templo o fuera del templo se hagan ventas. Eso es fuego extraño. Se está convirtiendo el templo en mercado. Hay cantantes que vienen a cantar a los templos y cuando terminan el concierto empiezan a estar vendiendo su mercancía en la puerta de los templos. Eso es abominación. ¿Por qué les digo que es abominación? Porque la mente se distrajo. Si después de la predicación usted se empieza a detener en la puerta para venderle a la gente mercancías, peor en las horas del sábado, hermanos, la recepción de la palabra en la mente se perdió cuando usted le mete a la gente mercancía cuando salen de la predicación o de la iglesia. Eso es fuego extraño. Estamos igual como los fariseos. Otra cosa que dice el espíritu de profecía que estamos haciendo en la iglesia, que eso es fuego extraño, y lo compara con el pecado de Nadab y Abiú. Él dice que nosotros cuando vemos de que la tesorería de la iglesia está en crisis, dice que empezamos a decirle a los hermanos en el púlpito: hagamos excursiones, hagamos rifas, hagamos pan de relleno, hagamos ¿cómo se llama? Arepan, no sé, hagamos tamales. Dice que eso es abominación para Dios. Lean, hay un capítulo entero en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana que habla 5 páginas. Los métodos equivocados para recoger dinero para la iglesia. Dice: ofrendas cojas y enferman. Es terrible, hermanos, ver cómo iglesias, cuando hace falta que se pinte el templo, dicen: vamos a hacer excursiones allá a la playa. Terrible, hermanos. Vamos a hacer rifa. Vamos a rifar un ventilador y una plancha. Vamos a vender pupusas y panes rellenos. Eso es abominación. Si en su iglesia hacen ese tipo de cosas para solventar problemas económicos en cualquier departamento de la iglesia, yo lo siento mucho y espero no caer mal con usted, pero es mejor caer mal con usted y no con Dios. Dice el espíritu de profecía en esas 5 páginas que están en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, dice que la única forma de que entre dinero a la iglesia y en cualquier departamento son los diezmos y las ofrendas. No es hacer pupusas ni pan de relleno. Si la iglesia está en crisis económica es porque los mismos hermanos no están ofrendando ni diezmando. Esa es la clave, hermano. Y esto lo corrobora el manual de iglesia. El manual de iglesia es más claro. El manual de iglesia dice que esos métodos que se practican hoy en día en la iglesia no deben ser introducidos en la iglesia. Hermanos, cuando en la iglesia está el amor de Dios y el Espíritu de Dios, no se necesita esos métodos equivocados. La misma hermandad da, como en los tiempos de Moisés. Dice que Moisés le dijo al pueblo: ya no vengan a dar nada, porque hay suficiente para construir el templo. Dice que la gente empezó a dar y se completó todo lo que Dios había pedido a través de Moisés. Hermanos, muchas veces dentro de la iglesia se practican cosas de que vienen del protestantismo. Y esto lo dice Elena de White, no lo digo yo. Testimonios para la iglesia, tomo 1, página 415, párrafo 1. Esta cita, cuando la leí, me dio escalofrío. Algunas personas que profesan la verdad presente han cometido un grave error al dedicarse a la venta de mercancías durante el desarrollo de series reuniones espirituales. Y con eso apartaron las mentes del objetivo de las reuniones. Si Cristo estuviese ahora en el mundo, echaría a esos mercaderes y traficantes, ya se trate de ministros o personas comunes, con un azote de cuerda. Lo mismo que cuando entró en el templo y echó fuera a los que vendían y compraban en la casa de Dios. Y dice la cita:
estos traficantes habrían podido aducir como excusa que el producto de los artículos que vendían sería entregado como ofrenda de sacrificio, pero en realidad su propósito era obtener ganancias y acumular dinero. Noten, ella le llama traficantes. Si Cristo estuviese en persona, los echaría del templo. Está hablando del pueblo adventista, de iglesias que practican esto. Lean la cita, no vengan a decir que el hermano Rafael Díaz está inventando algo. Pasemos al día martes. El día martes dice, ¿quién dijo que podías hacer eso? Este día está basado en Marcos capítulo 11, versículos 27 al 33. Leámoslo para que veamos y le explicamos de qué trata. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron, noten lo que le dijeron a Cristo. ¿Con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Noten que lo están regañando. Cristo estaba predicando el mensaje, la doctrina, y vienen los líderes religiosos de aquel tiempo y le dicen, ¿quién te dio autoridad para hacer esto? O sea, que lo están regañando, le están prohibiendo, en otras palabras. Jesús respondió y les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Noten la pregunta, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué entonces no le creíste a Juan? Y si decimos que de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Es importante, hermanos, entender de que los fariseos siempre andaban buscando cómo ponerle trampas a Cristo y hacerle preguntas tentadoras. Ni una sola vez los fariseos se acercaban a Cristo para establecer una conversación sana, porque quizás los fariseos querían aprender del maestro. Siempre buscaban cómo tentarle, usando preguntas con doble sentido, usando preguntas tentadoras. Y noten que los fariseos acá, los rabinos, los escribas y los ancianos, están diciéndole a Cristo con qué autoridad haces esto. Y quiero decirles, hermanos, lo siguiente, la autoridad es buena cuando se usa correctamente. Dios a los hombres les ha dado autoridad. Eso lo hemos explicado en otras presentaciones. Los líderes eclesiásticos tienen autoridad. Los poderes terrenales y el poder civil, la autoridad terrenal, tiene autoridad. Pero cuando se usa correctamente, cuando se abusa de la autoridad, ahí es el problema. Satanás pervierte la autoridad en los hombres. Satanás puede usar a cualquier persona que tenga autoridad para pervertirla, ya sea autoridades terrenales, ya sea el poder civil, ya sea el poder eclesiástico, ya sea líderes eclesiásticos. Si no usan correctamente la autoridad, el diablo la puede usar para propósitos malignos. La autoridad es buena cuando se usa en la esfera legítima y cuando se usa para glorificar a Dios y poner orden en armonía con la palabra de Dios. Pero los sacerdotes y los fariseos aquí están usando mal la autoridad. Están prohibiéndole a Cristo que predique la palabra y le llegan a hacer preguntas tentadoras con doble sentido. ¿Con qué autoridad haces esto? Noten, están pervirtiendo la autoridad. Y es bien importante, hermanos, que Cristo no estaba predicando alguna falsa enseñanza o causando sedición en contra del gobierno romano. Cristo no estaba predicando errores ni enseñando mal. Simplemente Cristo enseñaba el evangelio, la sana doctrina. Pero esto los enojaba a los fariseos, los ponía alérgicos y odiosos que andaban buscando para matarle, hermanos. Saben de que esto mismo va a pasar en la última etapa de la historia con los siervos de Dios. Predicar la verdad, el evangelio, va a causar oposición y persecución.
los poderes políticos y religiosos usarán mal la autoridad como los fariseos. Aplicarán mal la autoridad para perseguir al remanente que guarda los mandamientos. El diablo pervierte la autoridad. Noten cómo dice Mateo 26, versículos 59 al 61. Hablando cómo los fariseos se oponen a Cristo, usando mal la autoridad. Mateo 26, 59 al 61. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Noten que estaban tergiversando las palabras de Cristo para acusarle de un traidor, de un sedicioso, como siendo un guerrillero que quería darle un golpe de estado a la nación judía y al imperio romano. ¿Noten? Tergiversando las palabras, porque los fariseos lo que hacen es tergiversar las palabras. Los fariseos no quieren conocer la verdad, quieren buscar los errores para hablar mal de los siervos de Dios. Deseado a toda la gente, página 419, párrafo 1, dice: todo el tiempo que Jesús pasó en Jerusalén durante la fiesta fue seguido por los espías. Día tras día se probaban nuevas estratagemas para reducirlo al silencio, se querían callarlo. Los sacerdotes y gobernantes estaban atentos para entramparle. Se proponían impedir por la violencia que obrase. Pero esto no era todo. Querían humillarlo a este rabino Galileo delante de la gente. Noten, querían humillarlo. Los fariseos y maestros de la ley querían humillar a Cristo. Sabemos de que quien estaba detrás de ellos era el diablo, porque el diablo no le gusta la verdad. El diablo no le gusta que se predique la verdad. Y dice la cita del Desabato a la gente, página 419, párrafo 2, dice: el primer día de su presencia en la fiesta, los gobernantes habían acudido a él y le habían preguntado con qué autoridad enseñaba. Querían apartar de él la atención de la gente y atraerla a la cuestión de su derecho para enseñar y a su propia importancia y autoridad. O sea que noten cómo estaban los fariseos de endemoniados. Al querer humillar a Cristo, estaban haciéndolo con un propósito, de que la gente los mirara a ellos, o sea, al humillar a otro, que los miraran a ellos y que la gente dijera: wow, estos sí saben, estos son mejores, que los adularan. Noten que eran satánicos estos individuos. Marcos 12, ahí mismo en el día martes, se viene hablando de la parábola donde Cristo comparó a la nación judía, a los líderes religiosos, a los fariseos y maestros de la ley, con una viña. Que un hombre plantó una viña, representaba a la nación judía, el pueblo de Dios, y los fariseos, los maestros de la ley, los labradores, no cuidaron esa viña, mataron a los siervos de Dios que llegaron a buscar frutos en la viña, y los labradores mataban a los profetas y mataron al dueño, al hijo del dueño de la viña, que representa a Cristo. En Marcos 12, 1 al 12, vemos cómo los mismos líderes religiosos iban a matar a los profetas y mataron a Cristo. Por eso es que se llama los labradores malvados. Noten, hermanos, los fariseos eran odiosos. Querían buscar cómo atacar y matar a Cristo para que Cristo dejara de predicar. Por eso es que en este día, en el martes, viene hablando quién dijo que podías hacer eso. Cristo tenía autoridad porque Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo no necesitaba pedirle permiso a ningún fariseo. Cristo no tenía necesidad de pedirle permiso a ningún maestro de la ley, porque la autoridad se le había dado al Padre. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo tenía autoridad del Padre, no de los fariseos. Es interesante lo que estamos viendo acá. El día miércoles dice: deberes terrenales y resultados celestiales. Ahora, ¿por qué dice la lección acá en el día miércoles? El día miércoles viene plasmado en Marcos 12, 13 al 16.
Marcos 12, 13 al 16 dice: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos. Noten que aquí están otra vez los fariseos poniendo trampa para que les sorprendiesen alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia. Noten que cómo le llegan diciéndole una pregunta hipócrita, hablándole hipócritamente, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y noten la pregunta que le hacen: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mateo dice que les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócrita? Tráeme la moneda para que la vea. Ellos le trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Y Cristo dijo: da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hermanos, Cristo vivió su vida terrenal bajo el imperio de Roma. Cristo con estas palabras está admitiendo que nosotros debemos de sujetarlos a los poderes civiles, a los gobiernos terrenales y pagar nuestros impuestos siempre y cuando el poder civil, los poderes terrenales no se inmiscuyan con la ley de Dios. En otras palabras, lo que está diciendo la cita acá, de que Cristo se sometió al poder romano mientras ese poder no se metía con la palabra de Dios. Y este principio lo podemos aplicar a nuestra vida actual. Nosotros podemos sujetarlos a cualquier ley terrenal siempre y cuando esa ley no se inmiscuya o no se meta en conflicto con la ley de Dios. El espíritu de profecía, hablando de hasta dónde llega la esfera del poder civil, dice lo siguiente en el libro Testimonios Selectos, tomo 4, página 430, párrafo 2, dice: esta cita me llama la atención cómo explica y amplía este principio. El pueblo de Dios reconocerá el gobierno humano como un instrumento designado por Dios y enseñará a que se debe de obedecerle como un sagrado deber dentro de su esfera legítima. Pero cuando sus requerimientos entran en conflicto con los requerimientos de Dios, debe de reconocerse que la palabra de Dios está por encima de toda legislación humana. El así dice Jehová ha de ser puesto a un lado, por el así dice la iglesia o el Estado. La corona de Cristo ha de ser levantada por encima de las diademas de los potentados terrenales. Noten, hermanos, que la autoridad tiene un límite. La autoridad es buena, pero cuando se usa correctamente. Y Cristo dijo claramente: da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Como pueblo de Dios debemos de respetar los gobiernos civiles, el poder terrenal, siempre y cuando el gobierno terrenal, las autoridades terrenales no se inmiscuyan con la ley de Dios. El día jueves dice lo siguiente: el mandamiento más importante. Es interesante que este día viene basado en Marcos 12, 28 al 34. Un fariseo le hace la pregunta a Cristo de que cuál era el mayor mandamiento de la ley de Dios o de la ley. Marcos 12, 28 al 34. Acercándose uno de los escribas que los habían oído disputar, sabía que les había respondido bien y le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todo? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Aquí Cristo está citando Deuteronomio capítulo 4, lo que se le conoce como la Shema. Y dice el fariseo:
hablando de que Cristo había dicho la verdad, de que el mandamiento más grande de la ley es amar a Dios con todas nuestras fuerzas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es bien importante, hermanos, que cuando leemos esta respuesta de Jesús, es importante comprender de que la gran ley, la Torá, estaba resumida en estos dos mandamientos. Esto que Cristo está citando acá está en Deuteronomio 4 y en Levíticos capítulo 19. O sea, lo que Cristo está citando no es algo nuevo que el fariseo desconocía. Simplemente la gran ley, la Torá, se dividía en estos dos grandes mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. En efecto, cuando nos vamos a las dos tablas de los 10 mandamientos del Decálogo, en la primera tabla encontramos o se infiere que existían o existen 4 mandamientos que tienen que ver con mi relación con Dios, y en la segunda tabla 6 mandamientos que tienen que ver con mi relación con el prójimo. Si yo amo a Dios, por ende, tengo que obedecer los primeros 4 mandamientos. Si yo amo a mi prójimo, por ende, tengo que obedecer los 6 mandamientos que contiene la segunda tabla de la ley. Y es importante, hermanos, que entendamos de que cuando Cristo citó estos 2 grandes mandamientos, no está eliminando los otros 8, simplemente allí están resumidos. Los católicos y protestantes usan esos 2 mandamientos para decir de que lo importante es guardar 2 mandamientos, no 10. Pero el énfasis de Cristo es otro. Estaba citando o resumiendo la gran ley de amor, que se divide en amar a Dios y amar al prójimo. Para terminar, me gusta lo que dice el comentario de la lección del jueves hasta el final. Dice: el escriba fue honesto y apreció la claridad y la simplicidad de la respuesta de Jesús. Recomendándolas a viva voz, uno puede imaginar los ceños fruncidos de los otros líderes religiosos, puesto que el escriba honesto afirma que la gran respuesta de Jesús es válida, algo que ninguno de ellos estuvo dispuesto a hacer. Jesús también expresó su reconocimiento hacia el escriba por su respuesta honesta al decirle que no estaba lejos del reino de Dios. No estar lejos no significa estar dentro. Lo que el escriba todavía necesitaba era reconocer quién era Jesús y seguirlo. Un paso adicional en el camino de la fe. Hermanos, hasta aquí llegamos con este repaso de la lección. Espero que hayan aprendido, hayan conocido más sobre estos importantes temas que viene plasmando la lección de Escuela Sabática. Así que, hermanos, la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a orar para darle gracias a Dios porque nos permitió poder dar este repaso. Vengamos de rodillas. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permitiste tener este repaso de la lección. Bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje, que este repaso les sirva más para reforzar su estudio personal. Gracias, Padre, por estos enormes consejos, enormes enseñanzas para nuestra vida espiritual. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.